Sesión General INPER. Bienvenidos. Comenzamos. Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Perinatología, Isidro Espinosa de los Reyes. Tenemos el honor de recibir al doctor Horacio Márquez González, cardiólogo pediatra, jefe del Servicio de Investigación Clínica del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, adscripción al Servicio de Cardiopatías Congénitas, UMAE, Hospital de Cardiología, Centro Médico Nacional Siglo XXI, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y presidente de la Asociación Mexicana de Especialistas en Cardiopatías Congénitas para el bienio 2024-2026, que abordará el tema de cardiopatías congénitas, diagnóstico temprano y decisiones que cambian el futuro. Muchas gracias, agradezco la invitación y estoy muy honrado de estar con ustedes para platicar sobre este tema que, entre otras cosas, además de apasionante, pues ustedes son el primer contacto con esa familia que se va a enterar que su hijo o hija puede tener cardiopatía congénita. Y sobre todo, que la información que ustedes les dan es sumamente relevante para que tomen las decisiones y pues puedan marcar desde ese momento el futuro de la salud de sus hijos. La calidad del diagnóstico según el operador, examinar el papel del tamiz con oximetría de pulso, analizar algo de costo-efectividad, revisar la trayectoria del paciente a lo largo de la vida e integrar un enfoque ético y de derechos humanos y reconocer estas necesidades. Lo primero que debemos de saber es que en relación a la cardiología pediátrica, lo que podemos decir y una característica es que hay resiliencia. ¿Por qué? Porque a lo largo de un periodo muy corto de tiempo, pues se han hecho muchas mejoras que actualmente les dan la tasa de supervivencia que tiene en el mundo. Entonces, las cardiopatías congénitas son el espejo más indiscreto del sistema de salud, dado que la calidad de atención de los pacientes termina siendo relevante y sin querer queriendo gestiona realmente cómo su país, cada país gestiona la salud pública en su infraestructura, su ética y su voluntad política. Las decisiones que se toman o que no se toman cambian el futuro de un niño, de una familia y de un país entero. Si nosotros hablamos sobre si las cardiopatías congénitas son o no una enfermedad frecuente, pues la estadística que todos la conocemos y que es de 8 a 10 por cada 1000 recién nacidos, pues es una estadística que realmente no ha cambiado y que ya hay metaanálisis, ya hay estudios de salud pública de países que sí tienen un adecuado registro y pues la frecuencia no ha variado. Lo que implica que más bien el problema que tenemos actualmente es la detección oportuna, es decir, dependiendo de cada país y su tasa de natalidad, cuántos esperaríamos estar diagnosticando con cardiopatía congénita desde el primer mes de vida, es decir, esos 8 a 10 por cada 1000, ahí están. Y lo que observamos es que la tasa de detección sí cambia a lo largo de estos estudios. Este metaanálisis lo aborda por quinquenios de acuerdo a diferentes naciones y nos damos cuenta que la detección oportuna, es decir, durante el primer mes de vida, pues sí tiene mucho que ver con el diagnóstico fetal y sobre todo con el tema del tamiz, sobre todo para las cardiopatías que son complejas. Esa tasa de detección que observamos aquí por distintos continentes,
pues sí tiene variaciones de acuerdo a si son países o no que tienen recursos en su sistema de salud para gestionarlo. Es decir, que países en vías de desarrollo o de economías emergentes, pues sí tienen un retraso, de tal forma que vamos a tener aquellos pacientes con cardiopatía congénita que los vemos nosotros en el hospital de cardiología, que los estamos detectando con el segundo o el primer embarazo, es decir, la mamá tiene cardiopatía congénita y ahí se da cuenta que tiene hipertensión pulmonar por una comunicación interauricular o a veces ventrículos únicos. Entonces, esta no es una enfermedad rara. Si van a ser un paciente por cada 100 con cardiopatía congénita, pues deberíamos, el problema no es la rareza, es la gestión. Y pues no es rara que incluso en el mundo hay personas conocidas que tienen cardiopatía congénita o que han estado en seguimiento por sospecha de cardiopatía congénita y que pues son figuras reconocidas. Estos son los reconocidos, pero también hay unos que no son reconocidos, ¿no? Entonces, eso es relevante. Arnold Schwarzenegger, por ejemplo, está operado de aorta bivalva. Albert Einstein, por ejemplo, lo estaban siguiendo por dilatación de la raíz aórtica, ¿no? Entonces, no es raro. Se estima que en el mundo existen en todos los continentes del mundo, más de 16 millones de personas que tienen alguna cardiopatía, no es cardiopatía congénita, de lo cual son las principales causas de muerte y cada año mueren 250,000 personas por algún tipo de cardiopatía congénita relacionada, ¿no? Sabemos que los pacientes con cardiopatía congénita son más propensos a tener enfermedad cardiovascular en el futuro y que aquellas mujeres con cardiopatía congénita, la probabilidad de muerte en los siguientes 5 años cuando se embarazan incrementa si no es diagnosticado y si no se prepara adecuadamente el embarazo. Esto es relevante dado que pues la clave aquí no es, como les mencionaba, si hay variaciones o no de la tasa de prevalencia de cardiopatías congénitas, sino la tasa de detección. Es decir, si nosotros esperamos que en México nazcan de 1,5 a 2 millones de niños anualmente, pues deben de andar ahí 15,000 a 20,000 pacientes con algún tipo de cardiopatía que deberíamos de estar detectando y que muchas veces, si hacemos la suma, no las tenemos, tan solo por la estadística, que todos engloban en el rubro de malformaciones congénitas. Esta es la línea de vida ideal actual para los pacientes con cardiopatía congénita. Actualmente la tasa de supervivencia debería ser que en las curvas de Kaplan-Meier la probabilidad de estar vivo a más de 40 años es de 9 de cada 10, o es decir, del 90%. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes con cardiopatía congénita deben de ser adultos en cualquier país. Es cierto que de acuerdo a la complejidad de las cardiopatías, la tasa de supervivencia disminuye, la velocidad de incidencia es mucho más acelerada para mortalidad y entonces esto implica obviamente que tenemos cardiopatías univentriculares que van a tener una menor tasa de supervivencia, pero global, si lo comparamos con el resto de los adultos que no tienen cardiopatía congénita, pues 9 de cada 10. Y entonces esto se logra gracias a esta secuencia actual de la etapa de vida de las cardiopatías congénitas, debería de ser su línea. ¿Por qué? Pues porque ya existe el diagnóstico, la supervivencia modificada por, obviamente, todos los procesos quirúrgicos y de intervención que se realizan. Entonces, todo parte de tener un buen diagnóstico fetal. Esto implica que las cardiopatías que son dependientes de conducto, ya lo sepamos, nazcan en una unidad, que tengamos todas las condiciones para preservar el flujo pulmonar y que si son, por ejemplo, transposiciones de grandes arterias, estemos preparando a ese neonato para que se le realice el switch arterial pues desde el primer mes de vida. Y entonces, si agrupamos
las cariopatías en estos 3 grandes estratos, que serían las cariopatías univentriculares, biventriculares y cortocircuitos, pues los que tienen mejor pronóstico obviamente son los cortocircuitos, dado que si se reparan totalmente durante la etapa pediátrica, pues estos niños no van a evolucionar a enfermedad de hipertensión pulmonar, no van a tener falla derecha y no van a morir de falla cardíaca. Entonces, si se reparan, van a ser muy poquitos los que van a tener alguna secuela, pero su vida va a ser normal. Los que tengan cariopatías que son biventriculares, que son, por ejemplo, tetralogía de Fallot, la transposición de grandes arterias, las dobles vías de salida, las anomalías de Epstein, pues estos pacientes, obviamente, la complejidad de la cirugía es diferente. Sí, algunos van a tener bloqueos y van a tener marcapasos, van a tener dispositivos, van a tener prótesis, van a tener diferentes tipos de procedimientos y pueden requerir durante la edad adulta reoperaciones. Pero es muy diferente que ese niño que ya pudimos llevar a la etapa adulta lo transicionemos de forma adecuada y que el paciente esté empoderado de su propia enfermedad y podamos detectar estas complicaciones a tiempo durante la etapa adulta. Esto implica, obviamente, gestar. Y las cardiopatías univentriculares, que son las más complejas, pues estas van a recibir la cirugía paliativa, sobre todo la derivación cabopulmonar. Ese paciente o esa paciente con cirugía de Fontan, deberíamos en el mundo que una vez que llegue a la adolescencia y etapa de adultos, en cuanto empiece a presentar algún tipo de disfunción, protocolizarla para llevarla a un trasplante cardíaco, que sería la reparación, y si se requiere un retrasplante cardíaco después de haber cumplido el ciclo de vida del órgano trasplantado. Ese sería lo ideal. La mayoría se quedan en procedimientos paliativos. Todo esto que implica que debe de haber una organización en todos los ejes, desde el diagnóstico hasta el seguimiento y obviamente el tratamiento. Y ahí entran todas las disciplinas de la medicina, porque no es únicamente diagnosticarlo y repararlo, sino también pues reincorporarlo con un buen programa de rehabilitación, prepararlo por si esa mujer quiere embarazarse, prepararla para que también su bebé tenga el menor riesgo de tener alguna complicación durante el embarazo, y obviamente deberían de ser funcionales en la sociedad, hacer ejercicio, cumplir sus sueños, trabajar, estudiar. Y esta condición implica, como les mencionaba, la organización pues, de todas las disciplinas. Ahora, y aquí es donde entra principalmente la trascendencia de la labor de ustedes, dado que el diagnóstico, como ya mencionamos, debería ser desde la etapa fetal. Y esto implicaría que ustedes están sometidos pues a esa primer contacto con la familia, que obviamente hay que decirle que tenga una cariopatía, de qué tipo de gravedad, y es la primera línea, ¿no? Muchas veces aquí se decide que de acuerdo a la complejidad de las cariopatías, pues algunas habrá que interrumpirlas, también se respeta la decisión de las familias, y entonces muchas veces se puede llegar a estigmatizar si se hace o no el diagnóstico tan temprano, ¿no? Hay naciones que, por ejemplo, Reino Unido, algunos países europeos donde está reportado que la tasa de nacimientos de pacientes con cardiopatías complejas ha disminuido debido al diagnóstico fetal, como en un momento lo veremos. Pero si vemos realmente los motivos que tienen las familias, pues y cuando esta decisión se toma, cuando la cariopatía es compleja, pero se le informa adecuadamente y sobre todo ese niño tiene la capacidad de nacer en un país donde se le va a poder dar la oportunidad del tratamiento inicial y de tener toda la secuencia terapéutica, pues la decisión de interrupción no es tan diferente como cuando no se tiene el diagnóstico fetal. Cuando tienen malformaciones que van más allá del corazón, es decir, extratorácicas,
pues la frecuencia incrementa, y esto es porque habitualmente durante la información se le dice que hay otros órganos comprometidos, y entonces si vemos la tasa de continuación y determinación, sí hay una variación de acuerdo al diagnóstico fetal, y está bien porque es un derecho de las familias, y también porque definitivamente hay determinantes sociales que hacen que un paciente que nazca en un país le vaya diferente con la misma enfermedad que en otro país. Entonces, si nosotros vemos aquí, me gusta mucho porque es un estudio donde compararon aquellos centros que tienen diagnóstico o unidades materno-fetales donde hacen el diagnóstico fetal y comparan, de acuerdo, son diferentes países, la tasa en la que se hace el diagnóstico y que aparte se decide interrumpir o llevar a término el embarazo. Entonces vemos, por ejemplo, que hay algunos países como Argentina donde se diagnostican, pero no casi todos terminan el embarazo. ¿Qué quiere decir? Que pues muchas veces no hay variaciones debido a que tienen otros ejes, sobre todo la condición que decidan las familias, pero en otras sí. Por ejemplo, vamos a ver Reino Unido, donde sí hay una diferencia porque los padres deciden interrumpirlo de forma voluntaria. Entonces, si nosotros observamos, pues aquellas cardiopatías que se asocian a malformaciones más allá del tórax, y que sobre todo tienen asociaciones sindrómicas, pues tienen una mayor frecuencia de decisión de interrupción. En un escenario, por ejemplo, también del diagnóstico fetal, tiene que ver quién realiza el estudio, ¿no? Si bien, al igual que, por ejemplo, en cardiología pediátrica existen, pues, el cardiólogo pediatra, pero también se prepara para ser hemodinamista, para ser ecocardiografista, electrofisiólogo, pues también las especialidades ginecológicas ginecobstétricas, pues tienen las subespecialidades o las altas especialidades, y sí hay cambios en la tasa de detección, de tal forma que hay estudios que han comparado si lo hacen el ecocardiograma personal que tiene un estudio universitario con ecocardiografía fetal especializada, y se ve que hay una disminución en la tasa de falsos positivos y un mayor incremento en aquellos que son falsos negativos, es decir, se mejora muchísimo la sensibilidad, prácticamente se hace en estándar de oro, y desde ahí se parte con que ya el niño ya tiene el diagnóstico. Hay discretas variaciones cuando esto no sucede. Por ejemplo, de cada 1000 embarazos, si comparamos el ultrasonido que le vamos a llamar general, no materno fetal especializado, pues puede haber hasta 70 errores en esos 1000 embarazos, y entonces puede ser que se atenúe la gravedad de la cardiopatía o que se diga que es más grave y entonces se tomen otras decisiones. Entonces, sí es importante y su labor es trascendental. Sobre eso, pues incluso ya hay revisiones sistemáticas de la literatura. Cochrane, que es finalmente quien creó los metaanálisis y revisiones sistemáticas, pues ya tiene incluso un documento al respecto, ya una revisión que está publicada, en donde prácticamente trataron de evaluar cuál debería ser la frecuencia para detectar las cardiopatías congénitas en la etapa fetal. Y entonces aquí la pregunta de investigación era si se hacía una evaluación en el primer trimestre o se esperaban hasta el segundo trimestre. La respuesta, como la vemos acá, es que durante el primer semestre la sensibilidad puede ser del 30 al 50%, pero ya con la segunda evaluación, y es decir, ya tienen un comparativo, puede subir prácticamente al 90% con una especificidad del 80%. Ahora, sí hay un rubro ahí específico porque los metaanálisis no alcanzaron a controlar si lo hacía o no alguien que estuviera especializado en ultrasonido estructural. Entonces, esto lo dejan ahí como una debilidad, pero se espera que, al igual que el tamiz cardíaco, que cuando se le agrega otro método diagnóstico, incremente y pueda subir de ese 30-50% hasta el 60 o 70%. Esto obviamente lo hacen sobre
sobre todo la detección de cardiopatías más graves. Ahora, si nosotros nos ponemos a evaluar, ¿es caro realizar este tipo de escrutinios? Pues la verdad es que si comparamos con aquellos centros que no tienen este tipo de escrutinio, la verdad es que sí es más costoso, tan solo por pagar más sueldos, por pagar un ultrasonido que tenga una mejor característica, todos los recursos humanos, la gestión de consultas, pues eso sí eleva la tasa de costos. Aquí observamos que esas pruebas prenatales implican que se puedan detectar con mayor frecuencia las cardiopatías congénitas y sobre todo el riesgo de las mamás, y que eso implicaría que va a haber mucho más mamás que van a requerir mayor seguimiento y mayor necesidad de atención y de hospitalización, y entonces los costos sí se elevan. Entonces uno diría, bueno, entonces mejor no detectar, eso nunca, y ustedes lo saben. ¿Por qué? Pues porque sí le cambia por completo el pronóstico a los pacientes, y tan solo hay que ver estos gráficos que que vienen de estudios que evalúan cómo la variable de la detección fetal de un ventrículo hipoplásico, izquierdo hipoplásico, derecho hipoplásico, y también de transposición de grandes arterias, sí modifica el pronóstico de mortalidad durante el primer año de vida. Entonces vemos que todos los riesgos son protectores, están por debajo del 1 y estadísticamente significativos. Es decir, ya únicamente por esto ya se le cambió el pronóstico a ese niño, y lo vamos a ver en un momento. De tal forma que aquel centro que piense que invertir en este tipo de estudios o de procesos especializados diagnósticos, pues está cometiendo un error, porque únicamente se está fijando en los costos inmediatos, no en las consecuencias a largo plazo. Entonces, si comparamos, pues más o menos la elevación de los costos de un centro que realiza diagnóstico fetal, pues sí puede incrementar del 30 hasta el 40%, tanto de los costos inmediatos del diagnóstico como de la hospitalización. Pero esto implicaría que estamos dejando ir durante el nacimiento hasta 16 pacientes por cada 1000 que tengan cardiopatía congénita, y que sea grave. Es decir, esos 16 que no van a diagnosticar, ¿cuánto pueden implicar? Hasta $20.4 millones. Entonces ya cambió, ¿no? Es decir, lo que ese centro se quiere ahorrar en el diagnóstico, las consecuencias las va a tener cuando nazca el niño. Y esto estamos hablando de los costos en un centro de tercer nivel, además de los costos de bolsillo que asumen las familias. Por lo tanto, las complicaciones se van mucho más allá y no son estimables. ¿Por qué? Pues porque este niño que tenga alguna complicación también puede tener mayor dependencia en el futuro, porque va a tener una menor oportunidad de que el neurodesarrollo pues se establezca en las medidas idóneas, y que también tenga otras lesiones en otros órganos que le impidan en el futuro trabajar. Entonces estamos generando a alguien que va a tener dependencia de un cuidador principal, y esto obviamente pues tiene consecuencias graves en el futuro. Entonces el diagnóstico fetal cuesta más hoy, pero le ahorra al país las facturas del desastre. Si nuevamente evaluando eso, pues ¿cuánto invierte México en el diagnóstico de las cardiopatías congénitas y en su tratamiento? Bueno, pues así como el Seguro Popular en su tiempo sí tenía una tasa y sobre todo pues un programa para el tratamiento del cáncer infantil, no lo había para cardiopatías congénitas, y no lo hay con tanta interés, pues. Entonces no se gestiona esa parte, porque definitivamente las consecuencias van más allá, pero si vemos es mucho más recuperable cuando lo hacemos a tiempo. Entonces, no hay tamizaje como establecido para el cáncer infantil, pero el tamizaje que hagamos durante la etapa fetal sí nos va a cambiar por completo. Y entonces les voy a hablar de unas cifras que más o menos la implementación del tamiz cardíaco con oximetría de pulso cuesta por niño 29 a 30 pesos con toda la inversión.
Esto es importante porque si estamos asumiendo, y esa tasa no ha cambiado, que las cardiopatías congénitas o las malformaciones representan la segunda causa de muerte durante los primeros 5 años de vida, ya después incrementa por el cáncer, es decir, durante la etapa a partir de los 6 años y la adolescencia. Bueno, pues al ser la segunda causa de muerte, los programas no se dirigen como se dirigen para otras enfermedades, entonces hay que defenderlos, ¿no? Entonces, la secuencia diagnóstica, como aquí ustedes la conocen perfectamente, es que ese niño que tiene el diagnóstico de una cardiopatia grave, que sea ductodependiente principalmente, o que requiera un manejo especializado para garantizar el flujo pulmonar, pues ese niño debería de estarse preparando en la medida posible para nacer en un centro que tenga la oportunidad de primero brindarles las prostaglandinas, y si tiene un buen equipo quirúrgico, pues si requiere fístula sistémico-pulmonar, si pueden ofrecerle cateterismo para colocar un stent en el conducto, también. Y esto obviamente implica que el niño tenga menos probabilidades de complicaciones durante la etapa neonatal. Entonces, como vemos, esto implica que tiene un factor protector, más o menos un OR de 0.25, es decir, hasta en probabilidad 75% menos de probabilidad que los niños diagnosticados en la etapa fetal mueran durante el procedimiento quirúrgico donde se haga la reparación o que sea con objetivo paliativo. De tal forma que si nosotros tenemos esta adecuada secuencia, pues le estamos brindando al niño la posibilidad de no tener complicaciones durante el periodo neonatal. Estamos garantizando que se puedan establecer todas las medidas para un neurodesarrollo adecuado, evitar las hospitalizaciones que le van a dar más riesgo de choque séptico, choque cardiogénico, mayor tiempo hospitalario, que finalmente va retrasando también el periodo de una nutrición adecuada, y entonces es una muy mala secuencia. Esto implica que cuando el niño llega a su procedimiento paliativo o su procedimiento de reparación total, va a tener una mejor condición, y esa mejor condición implica que tengamos menos complicaciones y que durante la etapa pediátrica, pues le podamos brindar una adecuada adherencia a los medicamentos, un adecuado cuidado si requiere de otras especialidades, para ir preparando cuando entra la adolescencia para una buena transición a la etapa adulta. No es lo mismo trasladarlos que transicionarlos a la edad adulta. Trasladarlos, pues todo el mundo va a llegar, va a cumplir 18 años y ya son señores y señoras que no pueden ser atendidos por los pediatras, y que pues tienen que gestionar su propio proceso de salud. Esto implica que tenemos que prepararnos, porque si no hacemos la transición a las cardiopatías congénitas, ese niño ya adulto va a tener muchas complicaciones en el futuro. Entonces, me voy un poco más adelante porque si bien la labor que ustedes tienen es trascendental, idealmente, como ya lo vimos, tiene unas consecuencias positivas que son innegables, pues también está este otro proceso, que es cuando el niño nace, podemos detectar aquellas cardiopatías que son ductodependientes a través del tamiz con oximetría de pulso. Y ese tamiz con oximetría de pulso, pues deberíamos de hacerlo durante las primeras 48-72 horas, y nos ayudan a detectar los pacientes que no deben de irse a domicilio y que deberíamos de canalizar para que corroboremos el diagnóstico, y si requiere la intervención se haga de forma temprana. Esto en los estudios en Estados Unidos pues atenúa hasta el 33% de la mortalidad durante el primer año. Es diferente en aquellos países, por ejemplo, como Noruega, Reino Unido. ¿Por qué? Pues porque allá tienen sistemas de salud que son públicos y su implementación es del 95 al 99%. Entonces, en México, ¿en qué vamos? Pues si fallamos en el diagnóstico fetal, porque como ya vimos, toda la infraestructura no está organizada para obtenerlo, pues también en la etapa de neonatal, también
el tamiz, si bien ya está legislado, todavía no está implementado de forma obligatoria. Entonces, el tamiz, como ustedes sabrán, pues a través de la oximetría del brazo derecho y de alguna de las extremidades del lado izquierdo, pues nos ayuda a detectar aquellas cardiopatías de acuerdo al semáforo, si tienen alta probabilidad de ser ductodependientes o que sean cianóticas desde el principio. Y entonces, a través de esta evaluación tenemos un semáforo que es rojo, es decir, desde el principio satura menos del 90%, aquellos que son dudosos, que son amarillos, que son cuando tenemos diferencial de 3%, pero siempre y cuando saturen arriba del 91%, y estos tendríamos que repetirlos una vez más. Y después tenemos el niño que está en el punto verde, donde salió con saturación en ambos puntos arriba del 92%. Esto es importante porque además la trascendencia de hacerlo en México es diferente a otros países, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayor parte del territorio nacional sí tiene una altura mayor al nivel del mar. Entonces también ya hay estudios que han evaluado que el punto de corte no puede ser el mismo, sobre todo cuando estamos arriba de 1500 metros sobre el nivel del mar. Y entonces el niño rojo o el niño que está en semáforo amarillo y que después cambia a rojo, tendremos que llevarlo a un estudio de confirmación con un cardiólogo pediatra que le haga el ecocardiograma, y a través del ecocardiograma medir la pertinencia para que pues se haga la intervención. Esto, ojo, no detecta las cardiopatías que son acianóticas de flujo pulmonar incrementado. Esos pues definitivamente las tendremos que diagnosticar durante la etapa, las etapas de la vida posteriores. Idealmente debería el pediatra estar educado en el oído para auscultarlos con el soplo. Y si nosotros, pues viendo que incluso ya hay metaanálisis de los metaanálisis, y esto también lo hace la colaboración Cochrane, la sensibilidad del tamiz con oximetría de pulso es del 50% y la especificidad del 99%. ¿Qué quiere decir? Pues si hablamos de metodología de la investigación, la sensibilidad es cuántos pacientes, según el estándar de oro, que sería el ecocardiograma, tienen la enfermedad. Entonces, es un acuerdo del 50% y tiene un valor predictivo positivo muy parecido, del 50 y tantos %, es decir, la probabilidad de que el tamiz positivo tenga realmente la cardiopatía es del 55 al 53%. ¿Qué quiere decir? Que no confirma. Obviamente se tiene que ir al estudio de confirmación, que sería el ecocardiograma, pero tiene muy buena especificidad, es decir, tiene del 99% con un valor predictivo negativo de 98%. Es decir, que la probabilidad de que un niño que salga negativo en el tamiz con oximetría de pulso no tenga una cardiopatía ductodependiente es del 98%, y es la mayoría. Es decir, está muy bien hacerlo en la etapa neonatal para que ese niño que dejamos ir a casa tenga muy pocas probabilidades de que cuando se le cierre el conducto pues vaya a fallecer, que es una de las que sería una verdadera tragedia. Entonces, es el mejor estudio de cribado o de tamiz para detectar a los sanos y para evaluar a esa posible población que requiere el estudio de confirmación. Entonces, es la intervención más barata para una enfermedad que es cara. Sin embargo, esto implica que nos puede llevar a un cuello de botella si no está adecuadamente organizado el sistema de salud. ¿Por qué? Porque si vamos a requerir que un 50% de los pacientes que salen positivos requieren confirmación, pues entonces se eleva la necesidad de tener a alguien que haga la prueba de confirmación, que sería el ecocardiograma. Entonces, si más o menos nacen 2 millones de recién nacidos en México, pues si lo dividimos en bloques de 1000, pues más o menos vamos a requerir que en el país cada año se hagan 49,000 a 55,000 ecocardiogramas que corroboren si tiene o no tiene cardiopatía congénita. ¿Esto qué implica? Que el primer nivel haga la detección, haya una vinculación inmediatamente con el segundo nivel y que el segundo nivel tenga la capacidad de que alguien le haga el ecocardiograma de confirmación y que le inicie el tratamiento inicial, es decir, las prostaglandinas.
y que lo derive al centro donde haya un procedimiento quirúrgico que le pueda cambiar el pronóstico de vida. Esto, la semana pasada, las asociaciones relacionadas pediátricas y de cardiología, fuimos al Senado de la República para, si bien ya está en la ley, no estaba el procedimiento como tal, es decir, el algoritmo para la secuencia de el ideal y el mexicano para realizar el tamiz con oximetría de pulso, y se firmó la semana pasada con el compromiso de que obviamente se debe realizar a todos los mexicanos y mexicanas. Pero ¿cuál es la realidad de esto? Si nosotros, ¿de qué nos sirve que ustedes hagan el diagnóstico en la etapa fetal? Que en los primeros días de vida se diagnostique, es decir, las primeras 72 horas, una cardiopatía que pueda ser ducto dependiente, si todo el sistema de enlace está roto. Y esa es una realidad. Particularmente en la consulta de seguimiento ahí en el Hospital de Cardiología, tengo niños y adultos con cardiopatía congénita, tengo pacientes de 16 años que tienen el diagnóstico fetal de tetralogía de Fallot y los estamos operando a los 14 o 15 años. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿cómo es posible que en 15 años no se haya hecho nada? ¿Me explico? Y entonces saben que tiene el soplo, saben que tiene cardiopatía congénita. Entonces el sistema les falló. O a veces tienen el tamiz positivo, pero la secuencia es que nunca llegó a un centro donde se pudiera realizar una fístula sistémico pulmonar. Y entonces esta es una tragedia porque de verdad llegan los niños con un pronóstico muy diferente, o sea, ya llegan muy mermados en ocasiones. Y entonces, a pesar de haber tenido el diagnóstico temprano, toda la secuencia falló. Y esto, pues, al final no sirve de nada, ¿no? Y lo único que nos dice, pues, son las debilidades que tenemos que establecer como prioritarias. ¿Por qué? Pues porque México tiene ese gran problema. Está muy sectorizado los diferentes sistemas de salud. Los primeros, segundos y terceros niveles no siempre están articulados dependiendo de ese sistema de salud. Y a veces el tercer nivel del sistema de salud que le corresponde no tiene las herramientas necesarias ni cercanas. Ahora, nosotros no deberíamos de convencer a las autoridades ni a ningún personal de salud que vale la pena luchar por los pacientes con cardiopatía congénita. Como ya lo vimos, son totalmente funcionales y 9 de cada 10 deberían de ser adultos funcionales. Y no deberíamos de convencerlos tan solo viendo las estadísticas. La sobrecarga de la enfermedad de los pacientes con cardiopatía congénita, actualmente, como vemos, la mayoría ya está alcanzando, y eso ya lo vimos, la etapa adulta. Es decir, la línea roja, que son adultos, ya nos están ganando aquellos que afortunadamente sobrevivieron por nuestros cuidados a la etapa pediátrica y que ya son adultos incluidos en un rol de la sociedad, que son activos y que obviamente van a requerir tratamiento especializado y un seguimiento particular. La sobrecarga de la enfermedad, dependiendo, este es el mapa, entre más oscuro significa que hay mayor sobrecarga, y los que están más cercanos al azul es que tienen menos. Y si se fijan, México tiene un azul muy bonito, un azul mar de Cancún. No quiere decir que no haya sobrecarga, sino que realmente ni siquiera está valorada la sobrecarga que implican las enfermedades crónicas. Y esto es grave porque eso implicaría que el paciente está absorbiendo la mayor parte de los costos, o que el sistema de salud no está visualizando la necesidad y lo que implica. Y si vemos, pues, de las enfermedades están ordenadas por etapas, por quinquenios de la vida, por décadas de vida. Y entonces, en la etapa pediátrica, las malformaciones tienen una mayor sobrecarga, los problemas respiratorios, y vamos viendo cómo se va cambiando cuando van creciendo. Y de ahí las cardiopatías congénitas o las malformaciones congénitas se mantienen constante como una causa de mayor sobrecarga y de mayor mortalidad. Y tienen una secuencia que no va cambiando con el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que estos pacientes están. No hay que borrarlos del mapa y hay que tenerlos muy presentes.
El paciente con cardiopatía congénita pues tiene una mayor probabilidad, hasta 3.6 veces más en metaanálisis, de tener enfermedad cardiovascular, es decir, infartos. O todo lo relacionado, morir por arritmias, morir por insuficiencia cardíaca. Entonces, siempre va a requerir un seguimiento oportuno. Ahora, alguien también no tendríamos que convencer a la gente que los pacientes que tienen este tipo de malformaciones son totalmente y potencialmente funcionales, es decir, que tienen un neurodesarrollo adecuado. Y pues a mí me gustaría mostrarles esto que son estudios sobre el coeficiente intelectual de los niños, medido por escalas obviamente estandarizadas, con cardiopatías congénitas, y vemos que más o menos el IQ es de 96 y va del 94 a 97%. Son diferentes metaanálisis de pacientes con diferentes complejidades. Pero esto, ¿qué relevancia tiene? Bueno, si nosotros también hacemos la estratificación de acuerdo a la gravedad de las cardiopatías congénitas, vemos síndrome de ventrículo único, ya sea derecho o izquierdo, muchos de ellos tienen cianosis, pues tampoco tiene variación en el coeficiente intelectual. Las cardiopatías cianóticas reparadas también están en el 95 y transposición de grandes arterias 101. Es decir, esto es porcentaje, calificación de IQ. Si lo traspolamos a la población que no tiene cardiopatía congénita, me gustaría que viéramos este mapa. Entonces, es más o menos las medianas de los IQs por países. Y si ven, México está en el color como azul claro, que estamos en el 90. Es decir, cualquier paciente con cardiopatía congénita tiene el mismo IQ que cualquier mexicano, ¿sí? Incluso más que países, por ejemplo, pues ahí vemos que todo África está pintado en rojo, o sea, entre 65 a 75. Entonces, esto es importante, esto nos ayuda a quitarle el estigma de que los pacientes con cardiopatía congénita tienen tantas secuelas neurológicas que no van a ser funcionales ni van a poder trabajar. Y esto implica que cuando también hacemos la evaluación de otras escalas que no nada más son coeficiente intelectual, sino motrices, pues sí hay un poco de rezago, sobre todo en las que son cianóticas, pero que con rehabilitación podemos llevarlos al mismo nivel. Es decir, con una adecuada área de oportunidad podemos tener resultados igual que el resto. De tal forma que lo que sí daña es no hacerlo en las primeras etapas de la vida. Y sí es cierto también que los pacientes con cardiopatía congénita tienen la misma predisposición de tener otras enfermedades. Y aquí, por ejemplo, les pongo diabetes, enfermedades psiquiátricas, hipotiroidismo, epilepsia. Si vemos, pues entre los que tienen defectos simples y defectos complejos, pues no son, algunos sí son mayores, sobre todo cuando ya son enfermedades crónicas, pero si lo comparamos con el resto de la población, algunos metabólicos sí son mayores, por lo tanto requiere un seguimiento de esa área en particular. Y como les mencionaba, el hecho de tener cirugías, por ejemplo, una transposición de grandes arterias, una cirugía de Nikaido o de Yatene, un doble switch, pues todas estas donde tenemos reinserción coronarias, pues sí, obviamente esa coronaria que está manipulada, el paciente tiene mayor riesgo de tener enfermedad cardiovascular en el futuro. Y también aquellos que tengan material protésico. Por lo tanto, no es que sean diferentes, sino que nada más requieren un cuidado más particular. Y lo que sí es cierto es que la tendencia de todo esto es que vamos a la historia natural del adulto con cardiopatía congénita, es que la mayor parte, de un 35 a un 45%, va a fallecer por insuficiencia cardíaca. Y entonces las nuevas terapias de optimización nos ayudan a incrementar la esperanza de vida y también poderles ofrecer, igual que a otro paciente con cardiopatía isquémica, pues la posibilidad de un trasplante. Entonces, esto implicaría que también debemos de tener conocimiento de la falla cardíaca y de las oportunidades para el tratamiento.
estos pacientes tienen una incidencia más incrementada de reoperaciones y por cada reoperación, pues sí existe hasta 4 veces más de riesgo de morir en esa hospitalización. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo hacer una esternotomía en una segunda o tercera cirugía que en la primera. Sí hay mayor prevalencia de depresión y ansiedad, pero esto se debe de trabajar desde las primeras etapas y también de eventos cardiovasculares. Todo esto, ¿por qué lo digo? Porque esa estadística, que más que estadística debe de ser la meta de llevarlos a la etapa adulta 9 de cada 10, o sea, el 90%, con una buena calidad de vida, implica, como ya lo hemos estado mencionando a lo largo de la charla, pues una organización de todos los ejes del sistema de salud y pues también de sus comunidades, ¿no? Entonces existe, y la OMS cada vez nos pide que hagamos hincapié y que hagamos investigación, porque no es lo mismo la realidad en un país de Latinoamérica que en un país de Europa. Y esto es porque esto le llamamos determinantes sociales en salud. Las determinantes sociales en salud son todos aquellos ejes de la vida diaria y del contexto del paciente que lo hacen diferente. Es decir, hace la gran diferencia que el niño con una comunicación interauricular le vaya diferente en México a que le vaya diferente en Canadá, por ejemplo. A esa mujer embarazada que tiene hipertensión pulmonar por una comunicación interventricular le vaya diferente aquí que le vaya diferente en Europa, ¿no? Es la misma enfermedad, probablemente hasta tenga el mismo acceso de tratamiento, pero el contexto lo hace totalmente diferente y lo hace de un riesgo pues mayor. Entonces, estos determinantes sociales en salud implica el estilo de vida del individuo, su propio contexto de la enfermedad. También está el comunitario y el social en relación a su gobierno. Entonces, en las redes sociales y comunitarias, pues ahí está todo, donde estudia, donde vive, si tiene acceso a seguridad alimentaria, si tiene adecuado acceso al empleo, una buena vivienda y obviamente en el tercer eje está su sistema de salud. Entonces esto siempre hay que considerarlo y hace que las enfermedades sean diferentes de acuerdo a donde los ponemos. El primer determinante social en salud de México en relación a las cardiopatías congénitas es la ubicación de centros acreditados o que tienen las capacidades para reparar cardiopatías congénitas complejas. Este es un mapa de cómo estaban los centros en el 2009. Si se fijan, en ese entonces había 10 centros que podían operar bien tetralogía de Fallot, doble de salida, hacer el tratamiento de la transposición de grandes arterias, ventrículos únicos, y eran 10, 8 en la Ciudad de México, que los podemos contar, uno en Guadalajara y uno en Monterrey, de sector público. Esto, lo que ya nos refleja es que hay una centralización. Imagínense todos esos pacientes que están en el norte y en el sur del país para que lleguen a esos centros. Entonces, gran parte es que se ha modificado este mapa porque ya hay más recursos en salud, ya hay más cirujanos, cardiólogos pediatras, intensivistas pediatras que están distribuidos en hospitales de segundo y de tercer nivel y que pueden dar el tratamiento oportuno, pero viendo esto, pues algunos centros se van a quedar en la reparación simple de defectos simples y otros en los complejos. Y aparte hay que agregar pues el factor de el aprendizaje de los cirujanos, ¿no? Entonces, algunos todavía no han alcanzado la curva y el mapa, como se ve actualmente, está así. Sin embargo, la centralización es clara. Me gustaría darles 2 ejemplos de registros que hemos trabajado. Uno es el Registro Mexicano de Cardiopatías Congénitas. Este lo hemos trabajado en conjunto, incluso el hospital, este instituto participa con Institutos Nacionales de Salud Pediátricos, el INP, el JIM, con hospitales del IMSS, las UMAES que atienden pediatría, hospitales privados y estamos invitando a que se registren todas las cardiopatías congénitas
y sus determinantes sociales. Entonces, actualmente van 10 centros que estamos en una fase inicial de ingreso de los pacientes y les presento el análisis preliminar de los primeros 1,700 pacientes de esos centros. Es decir, están prácticamente todos el sector salud ubicado. De ahí, de esos 1,700 pacientes, 30% tuvieron el diagnóstico con tamiz con oximetría de pulso, es decir, al 70% no se les hizo. Más del 70% tuvieron atención en más de 90 días del segundo nivel al tercer nivel de atención, es decir, pudieron tardar hasta 3 meses. Cuando ya se decidió que se tenían que operar, el 75% tardó 6 meses o más en recibir ese tratamiento. Y esto implica 5% de mortalidad. Entonces, fíjense cómo estamos atrasados con el mapa ideal. Y me gustaría también presentarles el registro de adultos con cardiopatía congénita, que lo hacemos en conjunto con el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI y el Instituto Nacional de Cardiología en las clínicas de adultos con cardiopatía congénita, donde prácticamente estamos viendo los pacientes que se egresan de los centros pediátricos de los institutos nacionales, las embarazadas de aquí se siguen en el Instituto Nacional de Cardiología y los de Seguridad Social, los que llegan al Hospital de Cardiología. Entonces, la tasa de supervivencia es menor a la esperada para esos grupos de cardiopatías. Una gran causa es porque no hay cuidados de transición a la edad adulta. Si lo ajustamos por estos grupos de cardiopatías, pues el riesgo de que un paciente que no tenga cuidados de transición por una clínica es de 13 veces más para morir en los primeros 10 años después de que son adultos. Si tienen asociación sindrómica es de 2.3. Si viven en el área metropolitana, obviamente están protegidos, aunque el rango ahí del intervalo de confianza no fue significativo. Y si tienen lesiones valvulares con anticoagulación, el riesgo de 2.8. ¿Por qué? Porque no se saben cuidar en la etapa adulta. Otra opción que no es muy disponible en México es obviamente el trasplante cardíaco y sobre todo en cardiopatías congénitas. Me gustaría mostrarles brevemente la historia del trasplante cardíaco, pues el exitoso se empezó a realizar en 1968, 1969, ya para ese entonces estaban todas estas misiones de Apolo, es decir, las prioridades del mundo andaban en llegar a la Luna cuando todavía no podíamos garantizar que se hiciera un trasplante exitoso. Ya después de la mano van el trasplante pediátrico, la base que está disponible en la sociedad, en la Asociación Internacional de Trasplante de Corazón y Pulmón, nos ha dicho que hasta ahora pues se han trasplantado en la etapa pediátrica más de 6,000 niños, y si vemos esto, la mayor parte son en Norteamérica, es decir, Estados Unidos y Canadá. También está Europa y otros países. Esto es importante porque si vemos el riesgo de sobrevivir o de tener complicaciones, pues están asociados más bien con las cuestiones de la cardiopatía y con el trasplante en sí, es decir, cómo se gestiona. Pero en Latinoamérica existe otra realidad y esta es una determinante social en salud. Si nosotros nos ponemos a ver la frecuencia de trasplantes en Latinoamérica, todo sumado desde toda la historia, es decir, desde México hasta Argentina, no sobrepasa lo que trasplanta Estados Unidos en un año. O sea, toda la historia de Latinoamérica ni siquiera se acerca a lo que trasplanta Estados Unidos en un año. Y nosotros hicimos publicamos este trabajo sobre los determinantes sociales de los pacientes que trasplantamos en la etapa pediátrica, en el infantil de México. Según el Senatra, somos el centro que más trasplanta y en toda la historia del JIM se han trasplantado 39 niños. Este análisis se quedó con 38, es decir, desde que inició el programa en el 2001. Si vemos la supervivencia de acuerdo a los quinquenios, pues no es muy alta, estamos muy por debajo. La supervivencia debería ser arriba del 70% del primer año.
y de los determinantes sociales que encontramos, no está ahí la complejidad del trasplante, ni siquiera cuánto tarda en llegar el donador, sino, fíjense bien, la inmunosupresión óptima, que pierda seguimiento, que no se incorpore a la escuela, pues todos estos implican que no fallamos en el sistema de salud para incorporarlo a la sociedad, de tal forma que incluso hay 2 adolescentes que tuvieron intento suicida ya trasplantados, imagínense, o sea, eso es una verdadera calamidad. Entonces, sí pesan las determinantes sociales en salud y estos las tenemos que visualizar porque le dan más complejidad al contexto de una enfermedad que ya es compleja. Entonces, esto es lo que les mencionaba, que estos son los países que tienen reportes de trasplantes en cariopatías congénitas. Nosotros estamos ubicados en el tercer lugar y estamos 10 veces por debajo de lo que ha trasplantado Brasil, que son 321. Estamos hablando de toda la historia del trasplante en Latinoamérica. Por lo tanto, yo concluiría que las cariopatías congénitas no hacen ciudadanos de segunda, hacen sistemas de salud de segunda cuando no se atienden. El diagnóstico fetal y el TAMIS no son lujos, son la línea base para cualquier país que presume modernidad sanitaria. No invertir en cariopatías congénitas no ahorra dinero, solo multiplica las facturas del desastre y las secuelas que el mismo el sistema de salud tendrá que atender después. Un bebé con cariopatía congénita tiene el mismo potencial educativo, la equidad no se negocia, negar el diagnóstico o el tratamiento es discriminación por condición de nacimiento. El verdadero gasto no es operar, es no diagnosticar y no plantear y no tratar. Los países que detectan a tiempo tienen más recursos, tienen más orden, ética y prioridad en la infancia. La vida en las cariopatías congénitas no es una secuencia. Por lo tanto, el sistema de salud no debería ser, ni los médicos deberíamos ser una sentencia. El mejor indicador del sistema de salud es cómo tratamos a nuestros recién nacidos y los niños con cariopatías congénitas no piden privilegios, piden los mismos que cualquier otro ciudadano. Y el Estado y nosotros tenemos la misma obligación de darlos. Muchas gracias. A continuación, abriremos un espacio para alguna pregunta o algún comentario. Gracias. Pues muchas gracias, doctor Horacio, por habernos venido a compartir hoy todos estos datos con nosotros. Creo que partiendo de que las cardiopatías es prácticamente el defecto más frecuente que tenemos en México, ya no hablando de las que se diagnostican, sino de las que no se diagnostican, porque andamos en un diagnóstico prenatal de alrededor del 6 al 10% de las cardiopatías, de un diagnóstico en general. A nosotros aquí, de pronto en el INPER, pensamos que, pues es que se diagnostican el 95%, pero eso no es la realidad de todo el país, y mucho menos que, bueno, de pronto sospechamos algo prenatalmente y luego postnatalmente resulta que es otra cosa. Entonces creo que esto sigue siendo una prioridad que como médicos ginecobstetras y como médicos materno-fetales tenemos que estar bien conscientes de que tenemos que adquirir las herramientas suficientes para hacer un tamizaje oportuno y adecuado desde el primer trimestre para el desarrollo de este tipo de programas de diagnóstico, de tamizaje, etcétera. Por otro lado, creo que sí es triste el panorama, ¿no? Desde el punto de vista de los bebés que tienen acceso a este tipo de atención, porque finalmente, y lo que todo el mundo nos dice, pues que si haces más tamizaje nada más vas a hacer un cuello de botella, ¿verdad? Porque a fin de cuentas, como usted lo acaba de decir, hay muchos bebés que van a ser candidatos a recibir un manejo y un tratamiento y que se van a estar ahí postergando, ¿no? Hasta que se van deteriorando y finalmente van a fallecer no de las complicaciones de la cardiopatía, sino de las enfermedades adicionales que se van desarrollando, como las neumonías, etcétera, etcétera. Creo también que en situación pues de toda esta tecnología que se requiere para los trasplantes y todo, desafortunadamente creo que en lugares, es mi opinión, ¿verdad? Creo que en Estados Unidos pues es porque a fin de cuentas las aseguranzas pagan, ¿no? Por la cirugía, y aquí pues o sea, a fin de cuentas hay un recurso muy limitado, creo, en los hospitales, ¿no? Para poder realmente mantener a un bebé durante 1 año o 2 años o 3 años de aquí a que es candidato a un trasplante. Y creo que sí, como sociedad estamos todavía un poquito atrás del esfuerzo que deberíamos de hacer para encaminarlos
los recursos hacia este tipo de situaciones, ¿no? Y que como sociedad deberíamos de tener un mejor impulso para organizarnos y realmente establecer programas integrales que nos ayuden a atender mejor a estos bebés. La verdad, yo sí le agradezco muchísimo que nos dé un panorama tan amplio respecto a lo que está pasando con estos bebitos. Y pues que no los perdamos de vista, porque la otra situación es como ya ven aquí lo que el doctor presentaba, ¿verdad? Hay muchas de estas niñas cardiópatas llegan embarazadas, ¿no? Y de pronto una de nuestras residentes que ahorita está allá en España decía es que se asombran de que tengamos una serie de pacientes cardiópatas embarazadas de más de 100. Dice, porque allá no hay una sola cardiópata que se embarace, o sea, las cardiópatas no se embarazan, ¿no? Y aquí llegan pacientes adolescentes de 20, 21 años que han sobrevivido 5 cirugías embarazadas, ¿no? Y dices, es que te vas a morir, o sea, tienes probabilidad del 80% de morirte. No importa, yo quiero tener mi hijo porque es la ilusión de su padre, ¿no? Que le dé un hijo. Entonces, pues, o sea, como que nos falta todavía también muchas situaciones en relación de que estos niños, estos bebitos van a crecer y van a formar parte de la sociedad y tenemos que concientizarlas en relación a que a veces los papás dicen, doctora, pues que ya, o sea, ¿ya qué le hago? O sea, yo he luchado por su vida y ahora ella quiere dar su vida por un embarazo. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Entonces son muchas las implicaciones que tiene este problema socialmente, económicamente, desde el punto de vista de diagnóstico prenatal y todo eso, ¿verdad? Muchas gracias, doctora. Sí, también es importante, retomo la idea de la doctora de, pues básicamente todos estos pacientes se van a atender en el sector público, porque el gran tope es que el sector privado, las aseguradoras, el primero es si tienes cardiopatía congénita, no te cubre el seguro. Entonces, esta se va a cargar la balanza en el sector público. Pues muchas gracias, honrado de que me hayan invitado.